Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento y particularmente la presentación de este estudio. Y se lo agradezco especialmente porque el tema de la confianza es un tema que en lo personal me apasiona y en el cual he trabajado durante muchos años. Eh, de confianza se habla en la vida cotidiana, en la política, en diversas esferas de la vida. Pero el riesgo es siempre caer en una generalidad que tiene poco valor desde el punto de vista de cómo se conducen las empresas, las instituciones, la política. Y por eso uno tiene que ser capaz de ir, ¿cierto?, más allá de simplemente invocar un término que parece valioso. Para eso hay tres, cuatro cosas que son importantes. Primero, ¿cierto?, entender qué es lo que significa confianza. Los académicos definen la confianza básicamente como la capacidad para anticipar cómo se va a comportar otro frente a una determinada circunstancia. Por lo tanto, la confianza es distinto de la fe, tiene que ver con el comportamiento. Y como comportamiento también es relevante porque lo que es más importante desde el punto de vista de la confianza es cómo afecta mi propio comportamiento. Es decir, en función de cómo yo confío en otros, así me voy a comportar. Esto, ¿cierto?, es muy relevante cuando se aplican estudios, cuando se hacen encuestas, porque ustedes seguramente han visto, hay muchas encuestas de opinión en la cual hay preguntas sobre confianza. Es muy común que haya preguntas sobre confianza en el Estado, confianza en el gobierno, pero ¿qué es lo que eso significa en términos de comportamiento? No es evidente. Por ejemplo, si uno ve la encuesta de valores, esta encuesta mundial de valores, se pregunta por la confianza en el gobierno, pero los encuestados a veces entienden si apoyo al gobierno, si confianza en el gobierno como institución. Pero una pregunta mucho más relevante sería, por ejemplo, ¿qué es lo que hace usted cuando ve un accidente de tránsito? ¿Ah? ¿Se arranca? ¿Llama a la policía? ¿Trata de ayudar personalmente? Esas tres respuestas revelan distintos niveles de confianza en las instituciones en torno, ¿cierto?, a esa situación. Tercero, en esa circunstancia, la confianza, por supuesto, tiene un valor para la sociedad. En buena medida es el pegamento de una sociedad, pero también tiene un valor económico, porque donde no hay confianza, los costos de transacción son mucho más altos que en una economía donde hay confianza. Los niveles de riesgo son distintos. Hay industrias completas que dependen de la confianza, como es la industria bancaria. Por lo tanto, hay ese comportamiento que se deriva de la confianza, tiene consecuencias concretas sobre la sociedad, sobre la economía y sobre las políticas públicas. Y por último, para hablar de confianza, siempre estamos hablando de binomios. Hay el que confía y aquel en que se confía. Y por lo tanto uno puede testear los niveles de confianza en ambas direcciones. En este estudio, ¿cierto?, vamos a ver distintos actores que opinan sobre o que manifiestan confianza respecto de un mismo evento o que anticipan qué es lo que creen que pasa con el otro. Y lo que se observa también, por ejemplo, en las políticas públicas es que el nivel de confianza en los usuarios o en los regulados depende mucho de las características de las regulaciones o de las políticas públicas. Entonces, con esos cuatro elementos uno más o menos puede empezar a armarse un mapa de cómo entender, cómo procesar el concepto de confianza, cómo incorporarlo no solamente en el análisis sociológico, sino que también en el análisis económico. Sin embargo, todavía nos falta ahí pasos importantes, porque es relativamente fácil identificar cuáles son los eventos que generan pérdida de confianza, pero cómo se construye confianza es algo mucho más difícil de dilucidar. A mí me tocó participar hace ya varios años, cuando estaba en la OECD, en el inicio de los estudios sobre confianza en las instituciones.
que hoy día es parte de una agenda bien amplia de investigación de la OECD, que de hecho es en el marco en el cual se aplica la encuesta de confianza en las instituciones que se aplicó hace poco más de un año a más de 34 países, entre ellos Chile. Y ahí se distinguen al menos 5 dimensiones o 5 componentes de la confianza que nos permiten ligarlo a acciones que a su vez son capaces de generar esa confianza por parte de, en este caso, ligado más bien a las políticas públicas o las instituciones públicas. Primero, ¿cierto? La confiabilidad en el sentido de saber que las instituciones se van a comportar de una determinada manera en ciertas circunstancias, que tienen ciertas reglas, ciertas normas, ciertos principios por los cuales se guían. Pero eso no es suficiente, porque en la medida que vivimos en sociedades cambiantes, lo que necesitamos no es solamente que una institución sea predecible o que tenga reglas, sino que sea capaz de adaptarse a los cambios que ocurren en el tiempo, que sea capaz de identificar temas emergentes, sea capaz de prepararse para enfrentarlos y por lo tanto estar en mejores condiciones para poder enfrentarlo cuando esto se manifiesta. Eso en el ámbito, llamémosle, de comportamiento. Y en el ámbito de los valores, esa misma taxonomía de la OECD identifica la transparencia, identifica la equidad, en el sentido de tratar a todos por igual, y la inclusividad, es decir, la capacidad para escuchar a distintos actores. Esos 5 elementos que se desarrollaron, obviamente estoy haciendo una versión bastante resumida de todo esto, esos 5 elementos son muy valiosos porque nos permiten estructurar agendas orientadas a construir confianza. Por supuesto, estos elementos no pesan necesariamente lo mismo cuando se trata de instituciones, cuando se trata de empresas, cuando se trata de organizaciones, pero sí nos ayudan bastante a ordenar las ideas. Ahora, llevado todo esto a Chile, lo que encontramos en Chile es que somos un país que históricamente ha tenido un bajísimo nivel de confianza interpersonal. Esto desde encuestas muy antiguas, de las primeras encuestas de opinión en Chile, el tema de la baja confianza interpersonal siempre ha llamado la atención. Y eso no solamente en términos absolutos, sino que en términos comparados con otros países de América Latina, región que ya es de baja confianza interpersonal, pero nosotros estamos incluso por abajo de nuestra región. Segundo, en términos de la confianza en las instituciones, durante un periodo importante de nuestra historia, las instituciones fueron en buena medida el sustituto de esa confianza interpersonal. Y depositamos mucha confianza en las instituciones, de ahí algunos elementos, ¿cierto?, de nuestra historia legalista, por ejemplo. Pero no cabe duda de que desde hace ya unos cuantos años para atrás esa confianza se ha venido debilitando. Y se ha venido debilitando no solo como producto de escándalos, eventos, sino que también como producto de la dificultad de las instituciones para adaptarse a los nuevos requerimientos de los tiempos. Con Mauricio Villena comentábamos recién un estudio que me tocó hacer hace años atrás en CIEPLAN sobre cohesión social. Y en ese estudio, que fue en realidad una agenda de investigación, lo que aparecía es que había fenómenos en desarrollo en Chile que iban a significar desafíos para las instituciones que tenían que ser capaces de anticipar, de manera de poder responder generando aportando la cohesión, que es otra dimensión, una contraparte de la confianza. Entre esos fenómenos estaba el hecho de que la universalización de la educación primaria primero, secundaria después, estaba generando una avalancha de demandas sobre la educación superior. Y al mismo tiempo, el crecimiento de la educación superior significaba que la rentabilidad privada de la educación superior iba a bajar con el correr del tiempo. Y eso, en buena medida, uno lo puede ligar a todo lo que hemos observado en materia de demandas
sobre gratuidad, crédito, etcétera, en la educación superior, que fueron gatillados por el hecho de que la masa de egresados de la educación secundaria quería entrar a la educación superior, se endeudaba con créditos comerciales y tuvo que haber sustitutos de ellos, pero eso significó una tremenda demanda sobre el Estado. Y el Estado no fue capaz de anticipar todos los pasos necesarios frente a un escenario como ese. Pero eso lo doy simplemente es una digresión para dar un ejemplo sobre este tema de la capacidad para adaptarse y cómo eso en buena medida termina debilitando la confianza en las instituciones. En el caso de las empresas, la confianza es igualmente válida, tiene que ver con la cierta lealtad de los clientes, con la capacidad para competir. Y bueno, en este estudio hay evidencia muy interesante, no solamente sobre los niveles de confianza, sino que las asimetrías entre distintos actores, cómo estos perciben la confianza en las empresas, y también cómo la confianza incide sobre el comportamiento de los consumidores. Entonces, varios de estos elementos que acabamos de comentar, es cierto, la confianza ligada a comportamiento, confianza en distintas direcciones, confianza como valores y confianza como desempeño, todos ellos podemos verlos reflejados en esta encuesta. Así que quiero felicitar a quienes han participado en este trabajo. Creo que van a tener una discusión muy interesante y alentar a seguir trabajando en esta línea. Desde el lado público, desde el lado de las políticas públicas, la encuesta de confianza de la OECD reveló algo que hoy día lo hemos reflejado en muchas cosas. Reveló que Chile, en términos de confianza del gobierno, está por debajo del promedio de los 34 países encuestados por la OCDE, pero que en la confianza en el Poder Judicial y la confianza en el Congreso no solo está por debajo del promedio, está en el último lugar de los 34 países. Y para ligarlo a algo que hoy día discutimos, que la confianza en los funcionarios públicos es de las más bajas también de esa encuesta. Es un tema que es interesante porque cuando uno podría decir, bueno, venimos de la pandemia, ¿cierto? Cuando fueron funcionarios públicos los que aplicaron, ¿cierto? Toda la estrategia de vacunación, pero hay ahí otros temas que tienen que ver con valores, con comportamiento que la gente observa e incide cómo se comporta. Y ese comportamiento frente al Estado y frente a las políticas públicas es muy relevante porque las políticas públicas dependen del comportamiento de la gente. Prácticamente no hay ningún área de política pública, sea salud, educación, regulación bancaria, competencia, etcétera, en la cual una ley no dependa para su efectividad de cómo se comportan las personas. Si las personas, en la medida que haya más confianza en las instituciones, el comportamiento de esas personas va a estar más alineado con los objetivos que se buscaron. Si no hay confianza, a lo mejor la gente, ¿cierto? El público se va a comportar de manera oportunista, va a aprovechar ciertos resquicios, en fin, para buscar propósitos distintos de lo que esa legislación está buscando. Entonces, sin duda, para el Estado es un tema central, ha sido parte de lo que ha estado, del foco que ha tenido el Consejo Asesor para la Modernización del Estado. En virtud de eso nos incorporamos al trabajo, a la encuesta de la OCDE, le pedimos a la OCDE un estudio especial sobre Chile, sobre la materia, y todos estos son elementos que tenemos que ser capaces de integrar a nuestra capacidad para entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer y la consistencia que tenemos que tener en el tiempo para poder tener real progreso en estas materias. Esos son todos elementos que son también, me parece, válidos para las empresas y ahora van a tener ustedes la oportunidad de discutir en torno a ellos con un buen estudio empírico sobre el tema. Así que les deseo una buena jornada, agradezco una vez más la invitación y espero que podamos seguir conversando sobre estos temas en el futuro. Muchas gracias.